Hola amigos de Colectivo 7, les mandamos un abrazo, estamos muy contentos de tener esta transmisión. Estoy en compañía de mi esposa y queremos en estos próximos minutos, solamente de manera breve, poder introducir y hablarles un poco sobre la fiesta de Pesaj o Pascua, como es conocida. Y queremos tocar algunos puntos importantes. No queremos, y yo creo que no podemos abarcarlo todo porque nos faltaría mucho tiempo, pero simplemente algunos puntos que son importantes que ustedes puedan conocer al respecto de esta celebración. Pues de entrada, mencionar que Dios desde el principio, tiene un plan respecto a estas festividades. Y en el primer libro de la Biblia está establecido, en el capítulo 1, versículo 14, nos menciona que dijo Dios y habla al respecto sobre las lumbreras, en este caso el sol, la luna y las estrellas. Y menciona aquí la palabra, dice que sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años. Y bueno, no nos está hablando aquí en esta porción sobre las estaciones primavera, verano, otoño e invierno, sino en realidad esta palabra estaciones es la palabra Moedim. Y yo creo que alguna vez has escuchado acerca de esta palabra y si no, yo quiero decirte que esta palabra Moedim a nosotros nos la tradujeron como estaciones, pero en el original hebreo esta palabra tiene un significado que es cita, tiempo establecido, reunión, etcétera. Y bueno, este es un tiempo establecido, esta festividad que aparece en Levítico 23 llamada Pesaj. Entonces yo quiero definir esto como que es una cita que nosotros tenemos con el Señor y que como toda cita tiene un día y tiene un horario. Entonces esto lo hace, por supuesto, muy, muy interesante. Pero bueno, me gustaría comenzar hablando acerca de esta festividad, ubicándonos en el contexto. Y bueno, ustedes saben que Israel, el pueblo de Israel estuvo por más de 400 años en Egipto. No el total de los 430 años que estuvo fueron esclavos, pero sí una gran parte fueron esclavos en Egipto. Y bueno, Dios levanta un libertador llamado Moisés y Dios trae consigo 10 plagas o 10 juicios que ejecuta sobre la nación de Egipto. Y quisiera que nos platicaras un poquito al respecto de estos juicios que Dios hizo. Dios envía estas plagas porque realmente el faraón, su corazón estaba endurecido y no quería dejar ir a su pueblo. Entonces envía estas 10 plagas y cada plaga nos enseña algo muy, muy importante y va en relación con los dioses que los egipcios tenían, ¿no? Ellos eran muy idólatras y tenían un dios para cada cosa. Entonces quisiera rápidamente que viéramos cada una de las plagas y la relación que tiene con el ídolo egipcio para que vean la enseñanza que hay detrás de todo esto. Realmente Dios es poderoso y Dios humilla a estos ídolos con cada una de las plagas. Y ahí demuestra su poder, ahí demuestra que Él es el único Dios que hace milagros, Él es el único que puede hacer grandes prodigios y ningún otro Dios existe sobre la tierra más que nuestro Dios poderoso. Así que la primera plaga es cuando el agua se convierte en sangre y el ídolo egipcio es Osiris, que era el dios de la vegetación, que indicaba la renovación y crecimiento. Entonces ahí este dios era muy importante para el pueblo, incluso el río Nilo también era adorado, ¿no? Era venerado también. La segunda plaga son las ranas, que está en Éxodo 7, ahí lo pueden encontrar. En Éxodo 7, 8 están las plagas. Y el ídolo egipcio que vemos aquí es la diosa Heket, que es una diosa de la fertilidad representada en forma de rana. Y para los egipcios la rana era un antiguo símbolo de fertilidad. Aún así, el faraón sigue endurecido y no deja ir a su pueblo. Seguimos con la tercera plaga, que son los piojos. Y dice Éxodo 8, 16, 19, les quiero leer esta porción que dice: extiende tu vara
y golpea el polvo de la tierra para que se convierta en piojo en toda la tierra de Egipto. Aquí el ídolo egipcio es Geb, el dios egipcio de la tierra, y este dios egipcio se adoraba de esta misma forma particular. Lanzaban el polvo y así era como adoraba al dios, ¿no? Lanzaban el polvo hacia arriba y así adoraban a este dios. Entonces, de la misma manera, le dice a Moisés: extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se convierta en piojo, y así fue esta plaga. La cuarta plaga son las moscas, y bueno, Dios envió enjambres de moscas, y el ídolo egipcio aquí es Kepri, que era dios egipcio de la creación, y tenía que ver con el movimiento del sol, renacimiento, y este dios tenía la cabeza en forma de mosca. Otra plaga, la quinta, es la pestilencia en los animales. Dios envía una peste muy severa en los animales, y el ídolo aquí vemos la diosa Hathor, que es la diosa de amor y protección, y por lo general esta diosa egipcia se representaba con la cabeza de vaca. También tenían dioses toros que se llamaban los de Apis, dioses egipcios de Apis. Y recordemos esta porción del becerro de oro. ¿Te acuerdas cuando sale el pueblo de Israel? Sí. Sale al desierto y ellos levantan un becerro de oro. Todo esto el pueblo de Israel lo vio en Egipto, lo aprendió, tenían la cultura egipcia muy arraigada, y es ahí donde Dios tenía que trabajar con ellos también. Quitarles esa cultura y darles su nueva cultura, más bien su cultura, que es especial y única. Hasta el día de hoy se adora a las vacas, por ejemplo, en la India. Son muy cuidadas las vacas, son sagradas, no se tocan. Así es. También recordemos en la escritura nos habla de un dios Moloch que tenía la cabeza de un toro, le hacían sacrificios humanos y arrojaban a los niños y a las personas al fuego en torno a este dios. La sexta plaga son los forúnculos que estallaban en llagas, y encontramos en Éxodo 9, y el ídolo egipcio aquí es la diosa Isis, que es la diosa egipcia de la medicina y paz. Ellos confiaban plenamente su salud en esta diosa. La séptima, el granizo, y dice Éxodo 9:18: mañana aproximadamente a esta hora haré llover granizo muy fuerte como no ha estado en Egipto desde su fundación hasta ahora. Su ídolo es la diosa Nut, que es la diosa egipcia del cielo. Entonces se dan cuenta, cada plaga hay un dios que ensalzaban los egipcios, Sí, ¿no? cierto. Octavo es la langosta, y el ídolo egipcio aquí es Osiris e Isis. Sí. Son ambos dioses de la agricultura. La novena es la plaga de la oscuridad, y todo se tornó en tinieblas, incluso oscuridad que se podía sentir, dice la palabra. Ahí sucedió que los israelitas sí tenían luz y los egipcios estaban completamente en oscuridad. El ídolo egipcio aquí es Amun-Ra, o Amón, es conocido también, y fue considerado el rey de los dioses. Y la décima, la plaga de la muerte de los primogénitos. Todo primogénito iba a morir, y aún los primogénitos en los animales, aún de los sirvientes, cada primogénito tenía que morir, y es donde ahí empieza el Pesaj, ¿no? El ídolo egipcio aquí era el faraón, porque era muy reverenciado, era adorado el faraón, era considerado como el mayor dios egipcio de todos, y se creía que él era en realidad el hijo del mismo Ra, que era manifestado en carne. Entonces todo el pueblo sufrió las consecuencias de estas plagas, sí, hubo mucho sufrimiento, incluso el hijo del faraón también murió por esta última plaga. Y algo muy curioso que podemos recordar es que antes de que Moisés naciera, sí, recordaremos que también hubo una demanda, una matanza una matanza de varones. El faraón también ordenó que se murieran porque ya los israelitas ya estaban sobrepasando la población, y a él le daba miedo que obtuvieran poder, ¿no? Entonces ordenó esta matanza para los varones, y es ahí donde empieza la historia de Moisés llegando al faraón, ¿no? A la hija del faraón.
Entonces es algo que también vale la pena recordar porque va entrelazado, va con la historia. ¿Qué es lo que Dios hizo con las plagas? Pues destruyó la economía, destruyó las familias egipcias, destruyó incluso el ejército egipcio porque quedó bajo las aguas. Egipto era una potencia internacional y quedó solamente en un poder local, ¿no? Ya no tenía el mismo poder, que lo podemos ver en la historia también. Es correcto. Bien, este es el contexto acerca de esta festividad. Lo estamos ubicando más o menos en el tiempo y espacio. Dios trayendo estos juicios de los cuales mi esposa nos acaba de comentar. Y bien, ¿qué es lo que significa esta palabra Pesaj? Y mire, en inglés es muy peculiar porque se parece tanto al significado real. En inglés es Passover, es pasar por alto. Y ese es el significado de Pesaj, es pasar por alto. ¿Por qué? ¿Por qué se refiere a este significado? Porque en Éxodo capítulo 12, versículo 13 lo menciona así. Dice que la sangre les será por señal en las casas donde ustedes están. Y veré la sangre, es decir, el espíritu de muerte que pasó por todas las casas. Al ver la sangre del cordero en los dinteles de las puertas, dice, pasaré de ustedes. Ahí aparece el verbo de Pesaj, que es pasar por alto. Y dice, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Es decir, el ángel pasó por alto, pasó por encima o simplemente pasó y no los tocó. Hubo gran mortandad ese día en la tierra de Egipto y me da mucha curiosidad porque Dios les dice previo a esto que los israelitas fueran a pedirles a sus vecinos egipcios, les pidieran alhajas, prestados, oro o plata. Y me da mucha risa porque en cierta forma Dios sabía que Israel no iba a regresar ya a Egipto y ya no iba a regresar lo que estaban pidiendo prestado. De alguna manera Dios ayudó al pueblo de Israel a saquear a todos sus enemigos. Y bueno, esto es en cuanto al significado de la palabra Pesaj, pero ¿de qué se trata Pesaj? Yo quiero que hablemos un poquito al respecto de lo que se trata. Ustedes saben que Dios ordena que se guarde este día, es decir, que se celebre, que se tenga presente, porque es una cita, lo acabamos de ver, es un tiempo establecido. Entonces, todo hijo de Dios, toda persona que guarda los mandamientos de Dios, tiene que hacer caso a las instrucciones, porque Dios nos da fecha, Dios nos da horario y nos dice cómo guardarlo, lo cual lo hace muy, muy interesante. En sentido de que quizá con el paso de los años y a lo largo de la historia se ha tergiversado el Pesaj bíblico y se ha deformado en una Pascua llamada cristiana, por así decirlo, que muchas veces no se parece al Pesaj bíblico. Entonces, antes de entrar de lleno al Pesaj, veamos cómo es que a través de la historia se ha deformado. Y no sé si quieras platicarnos un poquito de lo que pasó en este primer concilio convocado por Constantino primero. Y tú tienes por ahí una cita textual de lo que Constantino hizo, porque créame que a partir de este concilio, es el primer concilio ecuménico en el año 325, aquí surge una separación. La separación de los creyentes que no eran judíos, pero que guardaban los mandamientos, se divorcian de sus raíces hebreas, de sus raíces bíblicas. Y entonces se empieza a deformar todo tipo de práctica bíblica, entre ello en la fiesta de Pesaj. Pero específicamente háblanos sobre esto que dijo Constantino I. La vida de Constantino está en el libro 3. Aquí escribió Constantino el Grande y decía: parecía algo indigno que en la celebración de esta fiesta sagrada deberíamos seguir la práctica de los judíos, quienes impuramente tienen las manos con sangre por un pecado enorme y por lo tanto son merecidamente afectados por la ceguera del alma. Sigue diciendo: no tengamos nada en común con la detestable multitud judía, porque hemos recibido de nuestro Salvador una forma diferente.
La iglesia decide separarse del pueblo judío y considera que celebrar la Pascua judía era una herejía. Aquí podemos ver también que Constantino quiso cristianizar al pueblo, a su imperio, y realmente prácticas paganas, como decías, que tenían dioses, quería tornarlos bíblicos, ¿no? A su manera, cristianizarlos más bien. Entonces puso fechas y es ahí donde la Pascua, Pesach, sale a relucir porque ya al momento de separarse de los judíos en esta fecha del calendario lunar, él quería establecer solo una fecha y bueno, la fecha que él estableció fue la celebración de la diosa Ishtar, que era la diosa de la fertilidad y el sexo. Entonces se imagina todo tipo de prácticas que había en esa celebración. Wow, Entonces sí. lo torna Constantino para que se celebre Así Pascua es. en esa fecha de la diosa Ishtar, ¿no? Entonces cambia de fecha y la empiezan a celebrar justo el pueblo en esa fecha. Todo se ha tornado y cada práctica pagana se le da otro contexto y ellos se separan por completo de las prácticas judías, que más que nada son bíblicas. Exactamente. Esto me llama mucho la atención, pero quisiera yo desafiar, si tú estás escuchando esto y tal vez puedas estar o no de acuerdo, pero yo quiero retarte a que a lo mejor vayas, estamos en la era de la información, y puedas corroborar por ti mismo acerca de este primer concilio en Nicea. Este concilio que es convocado por el emperador Constantino I, que, dicho sea de paso, era un hombre antisemita, es decir, odiaba a los judíos. Entonces les quitó el Pesaj, lo deformó y lo presentó ahora como la Pascua. De ahí se deriva la Semana Santa, de dónde surge la famosa Santa Cena, la comunión. Esto lo digo con todo respeto porque yo sé que algunos les cuesta trabajo entender que esto realmente no es bíblico. La Santa Cena, la comunión, la Eucaristía, por muy buenas intenciones que pudieran tener detrás, realmente no es una práctica bíblica. Si queremos ser bíblicos, tenemos que tornarnos a donde surgió originalmente, y esto estamos hablando de Pesaj. Y es cierto, Constantino se dedicó a tergiversar cada una de las celebraciones o prácticas bíblicas. Y obviamente el cristianismo se divorcia de sus raíces hebreas, raíces bíblicas, y empieza a abrazar prácticas grecorromanas. Y hoy en día por eso tenemos muchos problemas, porque en realidad hay muchas prácticas dentro del cuerpo de Cristo que no son bíblicas, que huelen más a Roma que a lo que dice la escritura. Y esto es un punto muy, muy importante. Pero bueno, esto es en cuanto a cómo se ha tergiversado durante el tiempo. Pero vayamos entrando un poquito más sobre el Pesaj. Ya hablamos que esta palabra significa pasar por alto. Ya hablamos que Dios estipula una fecha, un día, un horario y cómo celebrarlo. Y entonces yo quiero que vayamos por favor a Éxodo capítulo 12, versículo 2, y nos menciona algo muy importante. ¿Cuándo es que se tiene que hacer Pesaj? Porque esto es muy relevante en el sentido de que yo no puedo hacer Pascua o Pesaj cuando yo quiera, que de hecho eso fue uno de los acuerdos en los cuales Constantino tergiversó esta celebración, porque dijo, vamos a poner una fecha que sea definitiva y no estar moviendo el día. Porque ustedes saben que el calendario de Dios, porque Dios tiene su propio calendario, el calendario de Dios es lunisolar. Entonces es un calendario un poco diferente al calendario gregoriano, que dicho sea de paso, es un calendario totalmente manipulado por el hombre. Pero bueno, dice aquí Éxodo 12:2, dice, este mes les será el principio de los meses para ustedes. Será este el primero en los meses del año. Mucha atención aquí. Este mes les está diciendo al pueblo de Israel que iba a ser el primero, es decir, es el primer mes del año, y dice, y lo comerán así. Se está haciendo referencia a cómo iba a ser el Pesaj.
en ese momento que ustedes saben que está ocurriendo la 10ª plaga y les dice esto Dios, lo van a comer así, ceñidos sus lomos, es decir, van a estar vestidos, dice su calzado en sus pies, no se quiten el calzado, dice, y vuestro bordón en su mano, es decir, su bastón, listos para salir, porque el camino que les esperaba era un camino escabroso, dice, y lo comerán apresuradamente. Esta es una cita muy importante y cierra diciendo esto, es la Pascua del Señor. Aquí hay varias cosas que podemos comentar. De entrada, menciona el primer mes del año bíblico, del año que Dios establece y les dice, este será el primer mes, que después Dios le pone nombre, es el único mes al cual Dios le pone nombre y le pone el nombre de Abib. ¿Qué puedes decirnos al respecto del mes de Abib, este mes primero? Bueno, es un mes de primavera, está Sí, conectado, relacionado con la primavera, donde todo comienza, donde todo florece. Y cierto. me encanta cómo es Dios porque te da detalles, te da detalles. Es en este día donde tú o comenzará este mes y donde vas a hacer esto y esto y esto. Y es un Dios detallista. Dios es detallista en todos los aspectos. Entonces, nosotros queremos aumentarle y agregarle, pero realmente Dios ya tiene todo ahí en su palabra. Este mes, David, me habla también de primeros frutos, donde la cebada se da, se madura y hay una cosecha de cebada, ¿no? Entonces, Sí, se traía los primeros frutos al templo y se ofrecían porque eran las primicias, ¿no? de esa temporada, donde cierto. todo florece, donde todo comienza. Entonces, así se veía. Yo quiero que se imaginen el templo lleno de primeros frutos. La gente traía sus primicias al templo, ¿no? Imagínense usted en ese tiempo, es precioso imaginar, y es una cita especial con Dios, como decías, es un Moedim y nosotros somos los privilegiados en asistir a esta cita, ¿no? Tenemos esa cita divina y nosotros somos invitados a esta cita que Dios nos está invitando. Es muy interesante que Dios estipula el mes, estipula el día en el que se tiene que hacer esta celebración. ¿Y por qué digo que es muy interesante? Porque Dios establece algo el cual nosotros no podemos manipular y hacerlo a nuestro antojo o las veces que queramos. Esto está establecido que es una vez al año. El Pesaj es una vez al año, no cada vez que a mí me nace o que tengo deseos de hacerlo. No, es realmente en la fecha que Dios establece. Y hay algo muy importante. Al término del versículo que leímos, Éxodo 12:2, dice, es la Pascua del Señor. Y con esto quiero derribar el mito que hay alrededor del Pesaj. Porque alguien me dijo por ahí, ¿vas a celebrar Pesaj? ¿Acaso eres judío? Y obviamente cuando una persona se refiere a esto, deja entrever, entre otras cosas, que obviamente ignora muchas partes de la escritura, y lo digo con todo respeto. ¿Por qué? Porque aquí está aclarando que la Pascua es del Señor, es de Dios, y que nosotros tenemos el privilegio de ser invitados a una cita como esta. Esto no es de los judíos, esto no es de los cristianos, de los católicos, esto no es de ninguna religión o denominación, esto es de Dios y queda muy claro, esta celebración, dice Dios, me pertenece. Es una oración posesiva que deja ver cuándo se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer y les aclara, es mía, esta celebración tiene que ver conmigo. Y esto es muy, muy importante y yo no quiero que pierdan de vista al respecto. Pero bien, vayamos un poquito más adentro. Ya se estipuló el día, ya se estipuló el mes, ya se estipuló que Pesaj es cuando pasa el ángel y pasa por alto. Eso es lo que significa Pesaj. Ahora hablemos sobre lo que sucede dentro de este primer Pesaj. Y aquí mismo en el capítulo 12 de Éxodo, en el versículo 3 al versículo 6, dice, habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Empieza Dios, como dijiste hace un momentito, a dar detalles. ¿Por qué Dios da detalles? Porque muchas veces queremos ponernos creativos
y queremos cambiar las cosas e encontrar el hilo negro, Dios dice, no, te voy a decir cómo lo tienes que hacer y qué es lo que tienes que hacer. Y Dios dice que cada familia tome un cordero. Dice, versículo 4, más si la familia fuere pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, y harán la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, escuche esto, será sin defecto, macho de un año, lo tomarán de las ovejas o de las cabras y lo guardarán hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación, es decir, lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel. Y dice, ¿cómo? ¿Cuándo? Entre las 2 tardes. Y esto es en el sentido estrictamente material como Dios se lo especificó al pueblo de Israel. Pero aquí hay una riqueza espiritual increíble y no sé si tú quisieras compartirnos al respecto de esta riqueza espiritual que encontramos en este pasaje. Sí, la Biblia es un todo, lo hemos dicho y muchos Sí, estudios lo hemos también enseñado. Todo se complementa en la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué tiene que ver esto con el sacrificio de Yeshua, de Jesús? Él, como ustedes saben, la iglesia mayoritaria se enfoca solamente en la muerte y resurrección de Jesús, de Yeshua. Pero va más allá, desde el Pesaj estamos viendo la sombra de Yeshua. sí, Al momento que Dios les manda a rociar la sangre en las puertas, es muy curioso que se forma una letra, y esta letra es la letra Tav, que en su antiguo lenguaje, más bien escritura, se formaba una cruz. Entonces es muy curioso que desde ese momento ya aparece la cruz de Yeshua como simbolismo de lo que iba a pasar. Esta fiesta es profética, no debemos olvidar. Va a haber un segundo éxodo. sí, Entonces tenemos que estar bien atentos de la palabra, esos detalles que nos da, porque son un todo y nos da mucha luz. También la sangre del cordero nos dice que está protegiendo la casa por cuando pasaba el ángel sí, y no iba a tocar los primogénitos de esa casa que sí tenían esa marca de sangre, ¿no? Entonces vemos que también la sangre de Yeshua hasta el día de hoy a los que están bajo su cobertura les cubre, les protege, sí, y ningún mal está con sus hijos, ¿no? El ángel de la muerte también venía a matar a los primogénitos, como mencionábamos, y nos recuerda que el enemigo también quiere destruir nuestra casa, nuestra familia, nuestra identidad misma en hijos de Dios. Y mientras estemos en Yeshua, mientras estemos en su verdad, en su sí, palabra, nosotros estaremos guardados. Esa protección que simula esta casa, estos dinteles rociados por la sangre del Cordero, nos recuerda esa protección de Dios al obedecer su palabra, al poder entrar en esa protección. claro. Entonces queda establecido esto en estos versículos, que cada familia tenía que tomar un cordero. Este cordero tenía que ser macho, tenía que ser sin defecto. Escuche muy bien esto, porque esto está haciendo una alusión directa al Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, o el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, dice Apocalipsis. Bueno, está haciendo una referencia directa a nuestro bendito Salvador, Yeshua, bendito sea su nombre. Y aquí aparece esta hermosa imagen donde cada familia toma el cordero en el día 10 de Aviv. En el día 10 del mes primero tomaban este cordero sin defecto, sin mancha, macho de un año. Entonces lo inmolaban, lo sacrificaban, tomaban la sangre de ese cordero y, como tú dices, ponían esa sangre en los dinteles, en cada puerta, porque esto era una imagen preciosa, sobre todo en el primer Pesaj, porque el ángel, al ver esa marca en esas puertas, no hizo daño, como lo acabas de mencionar. Pero también que este cordero de alguna manera era asado y era comido durante la cena de Pesaj, porque Pesaj es una cena, se trata del sacrificio de un cordero, se trata de una cena
Esto no es un almuerzo, esto no es un desayuno, esto no se hace a las 11 de la mañana, amigos. El Pesaj se hace, dice aquí, entre las 2 tardes, esto es aproximadamente entre las 3 y las 6 de la tarde, cuando se tiene que celebrar el Pesaj. Y obviamente pues mencionabas tú la sombra profética respecto a lo que estaba apuntando este cordero que después Yeshua mismo iba a hacer y cumplir en los días precisos, en los días exactos, en su muerte, en su crucifixión. Él iba a cumplir como el cordero que iba a limpiarnos de todo pecado. Entonces, ustedes saben que del día 10 al día 14, dice la palabra de Dios, que durante 4 días este cordero era examinado y lo paseaban y lo llevaban y lo traían y lo revisaban para ver si no tenía algún defecto. Y dice Mateo 25, nos revela aquí en el versículo 59 y 60, que Yeshua mismo fue presentado delante de los principales sacerdotes y ancianos para ver si tenía algún defecto, para ver si tenía alguna falla. Y obviamente no encontraron nada malo en él. Tuvieron que recurrir al engaño y consiguieron 2 testigos falsos para que pudieran atestiguar en contra de Yeshua. Es más, el mismo Pilato dice en la Biblia, en los evangelios, que Pilato se lava las manos porque dice, yo no veo nada de malo en él. Dice, no encuentro ninguna falla en este hombre. Entonces es el mismo Pilato que también declara que él era un cordero sin mancha y que pues obviamente Yeshua está dando cumplimiento a esta celebración. Pero bien, no solamente había el cordero dentro de la festividad de Pesaj o en la mesa de Pesaj, dentro de esta cena hay otros elementos. Y yo quisiera que nos platicaras sobre los elementos que están sobre la mesa de Pesaj y que los enmarca la escritura en Éxodo 12, 8, 11 y 15, estos versículos. No sé si quieras leerlos. Sí, lo leemos. Dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Y lo comeréis ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Aquí menciona la carne asada, las hierbas amargas y el pan sin levadura. ¿Qué me quiere decir las hierbas amargas? Realmente eran para recordar la amargura que vivieron en esclavitud. Recordemos que están saliendo, están teniendo una cena apresurada. Entonces, para eso eran las hierbas amargas, para que recordaran que su vida fue realmente amarga en esclavitud en la tierra egipcia, ¿no? Exactamente. Se acostumbra también al pueblo tener un recipiente con agua y sal, se mezcla y se mojan las hierbas amargas ahí. Esto también simboliza las lágrimas que derramó el pueblo en esa esclavitud. Y a nosotros, ¿qué nos enseña? Nos enseña que también lejos de Dios llevamos una vida amarga, una vida con lágrimas muchas veces. Uh-huh. Y pues eso nos anima a que todos los días estemos pegados a los planes y propósitos de Dios. Eso es lo que representan las hierbas amargas. ¿Y qué representan los panes sin levadura? Pues la levadura en la Biblia siempre me habla de pecado, me habla de quitar esa levadura de mi vida. Entonces, el llevar una pan sin levadura me habla de que quitemos todo pecado que hay en nuestra vida, que dejemos que Dios limpie nuestra vida, que aun cuando sea algo escondido, que es lo que hacen las familias israelitas, limpian toda levadura que haya en su casa. Cierto. Y aún si están en la alacena, en cualquier rinconcito lo limpian, porque aún puede haber algo escondido que está estorbando y puede ser pecado, ¿no? Entonces, eso nos hablan los panes sin levadura, para quitarnos el pecado y Dios nos limpia. Bien, entonces hagamos una recapitulación de lo que hemos venido hablando ya para ir cerrando. Solamente esto fue la introducción. Si Dios quiere, la semana próxima quiero invitar nuevamente a mi esposa que me acompañe y podamos entrar un poquito más profundo. Ahorita simplemente metimos un poquito los piecitos, diríamos coloquialmente, pero queremos ir un poquito más profundo en la palabra de Dios. Quisimos establecer primero un poquito de la historia, un poquito de conocer el contexto de lo que es Pesaj. Y bueno, quedamos que Pesaj es el 14 del mes primero. El mes primero se llama Abib.
Entonces se establece cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y precisamente durante la 10ª plaga, la mortandad de los primogénitos, cuando el espíritu de muerte pasó por las casas y las casas que estaban marcadas en los dinteles con la sangre del cordero que Dios mismo les pidió que sacrificaran, pasaba por alto. Eso significa Pesaj, pasó por encima, pasó por alto. Entonces tenemos que en esta celebración era necesario sacrificar un cordero, utilizar su sangre, comer de ese cordero durante la cena. La cena, de entre elementos importantes, menciona las hierbas amargas, de las cuales mi esposa nos habló ahorita, que significan las hierbas amargas, y también el matzá, que es el pan sin levadura. Todo esto es un simbolismo hermoso que espero la semana que viene podamos detallar un poquito más, porque hay una riqueza espiritual en cada uno de estos símbolos. Entonces tomaban el cordero desde el día 10 y durante 4 días lo examinaban. El día 14 moría el cordero y la Pesaj era entre las 2 tardes. Ahora, aquí hay un punto importante, que el día 14 era Pesaj durante la tarde, durante la noche, y al otro día, el día 15 del mes primero, se iniciaba otra celebración llamada Panes sin levadura, que también con la ayuda de Dios estaremos hablando un poquito sobre los panes sin levadura. Y bueno, algunos se preguntarán, ¿cómo es que tengo que celebrar Pesaj? Bueno, yo quisiera decirte que bíblicamente está ordenado que celebremos esta festividad, y la mejor manera de celebrarla es estando en el día señalado, en la cita establecida. En esta ocasión corresponde a el 27 de marzo, sábado. Y bueno, como Colectivo 7 hemos estado celebrando esta fiesta de una manera impresionante y le damos gracias a Dios porque Él es fiel, Él es bueno, y estamos expectantes de lo que Dios va a estar hablando y ministrando a nuestro corazón en un tiempo como este. Y específicamente hay un versículo con el cual yo quiero cerrar y que nos menciona parte de este mandamiento de celebrarlo. Dice Éxodo 13:8, dice, lo vas a contar en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Dios hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y a manera de testimonio se tiene que recordar cuando nosotros salimos de Egipto. Y va a ser el momento, yo nunca he estado en Egipto, yo nunca he salido de Egipto. Aquí está obviamente entendiéndose en el sentido espiritual el Egipto, que nos habla del pecado, de la vieja manera de vivir y cómo Dios levantó ya no un Moisés literal o físico, sino un Moisés espiritual, Yeshua, quien nos sacó de Egipto para introducirnos a la tierra prometida, es decir, su salvación. Entonces podemos testificar a nuestra familia de cómo fue ese paso de estar esclavo, de estar perdido sin Dios, y cómo ahora encontrar la vida, encontrar la salvación en Él. Así que les animamos a que tomen su Biblia, estudien estos pasajes que hemos estado aprendiendo. Vaya usted al libro de Éxodo, usted estudie esas plagas, vaya al capítulo 12, donde usted va a aprender más sobre esta festividad, y con la ayuda de Dios, la próxima semana estaremos compartiendo. ¿Quieres despedirte con algo en especial? Guarda en su corazón esta palabra, es una enseñanza preciosa y sobre todo dense cita a esta invitación que Dios les está haciendo. Les amamos. Un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga, amigos de Colectivo 7. Shalom.